A vivir que son 2 días. Javier del Pino. If we were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. If I were old, my dearest, you would be older, but I would crawl upon your lap, wrap a blanket round our frail little Tenemos a los shop. científicos en pantalón corto, Pera Estupiñán, Javier San Pedro. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy bien. Muy bien, yo sí que llevo pantalón corto. Javier todavía no. Yo me he puesto los largos porque sé que en el estudio hace un poco de fresco. O sea, bueno, esto lo regulamos rápidamente. Pera Estupiñán es químico, es bioquímico y conduce en las dos El Cazador de Cerebros. Javier San Pedro es doctor en genética y en biología molecular, colaborador del País. Oye, esta semana los medios no han dejado de hablar del gran eclipse sudamericano, un eclipse total de sol que se pudo ver especialmente bien en Chile y en Argentina. Estos de los eclipses son como el cojín con Forgel, ¿no? Siempre es el último día para verlo, pero luego vuelven, luego van más eclipses. Bueno, es verdad que hay muchos eclipses y parece una noticia que no es noticia porque cada año y medio o 2 hay un eclipse solar, pero es verdad que no siempre son en el mismo sitio. Por tanto, en el lugar donde se producen sí que generan una expectación enorme. Que además en este caso es Chile, ¿no? Claro. Que es un caso especial con Sí. los observatorios astronómicos de primer nivel mundial que hay allí. Luego podemos lo recordamos hace unas cuantas semanas, que quizá el eclipse más famoso de la historia, cuando Eddington demostró la teoría de la relatividad general de Einstein, tuvieron que irse, no pudieron hacerlo en Inglaterra, tuvieron que irse al hemisferio austral, a 2 puntos del hemisferio austral para observar cómo la luz de las estrellas que están detrás del Sol se dobla por el efecto gravitatorio de nuestra estrella. Claro, un eclipse solar total sucede en el mismo punto terrestre una vez cada 200 o 300 años, así que para Chile, que es la capital astronómica del mundo, pues es lo que es. Y mira, espera, si hubieras estado ya en Argentina, lo habrías podido ver. Lo puedo contar, ¿no? Sí, puedes contarlo, sí. Te mudas a Argentina. Me mudaré en algún momento de finales de agosto, principios de septiembre, que todavía no sé, me mudaré un tiempo considerable a Argentina, sí. Estaré conectado con España y seguiré algunos proyectos, entre ellos este programa, si todo va bien. pero sí, estaré viviendo allí gran parte del año. Tu hija va a ser medio argentina, entonces, ¿eh? Sí. Va a hablar, yo que le estoy hablando catalán para que Claro. coja algo de mi acento, pero resulta que va a tener acento porteño de Buenos Aires, que me va a pedir alfajores. Uy, va a hacer psicoanálisis y de todo. Pera es un hombre del futuro, ¿no? De estos que se mueven con su pareja, porque ella es una profesional mucho más importante que él. Y él tiene que ir pues donde le mande ella, claro, lógicamente. Tú querías comentar, por cierto, Pera, el experimento que publicaba El País esta semana sobre YouTube y ese algoritmo de recomendaciones. Si uno busca cambio climático o busca cáncer, en un par de rondas de recomendaciones, YouTube ya solamente te sugiere vídeos de negacionistas o youtubers que dicen que el cáncer se cura tomando bicarbonato o no haciendo nada. Los anglosajones lo llaman el agujero del conejo, ¿no? El rabbit hole. Si uno no hace nada por evitarlo, al final acabas en esa espiral de bulos. Sí, y esto está muy mal. Esto es que... Yo me dedico solo a temas científicos y de salud y sé que ocurre también en otras conspiraciones y en temas políticos, yo en esto no entro. Pero es verdad que los que nos dedicamos a divulgar la ciencia, en los últimos años estamos viendo que las redes sociales son maravillosas y todo lo que quieras, pero que hay una contrainformación, o sea, tiene un punto frustrante que tú estés intentando divulgar la importancia de tener en cuenta el cambio climático y que de repente, yo entiendo que las redes sociales o YouTube, pues todo el mundo pueda expresar su opinión, y está bien, y cada uno puede decir las salvajadas que quiere, y esto pues tiene un lado negativo, pero que el propio
algoritmo de YouTube, y esto es la clave del artículo y el experimento que han hecho algunos periodistas del país. Javier Salas y Jordi Claro, Pérez que el algoritmo esté diseñado para mostrar preferentemente estos mensajes extremos y estos mensajes distorsionados. Esto es lo que es grave. Claro. Y esto YouTube debería y yo quería comentarlo casi por denunciar. Sí, pero ¿cómo exigimos responsabilidad a YouTube? Porque YouTube, su objetivo no es el de no sé, pues educar a la audiencia, es básicamente hacer dinero, no es otro objetivo. Entonces, si con esto y recabar datos, ¿no? Tenerte todo el tiempo conectado posible, que veas los vídeos enteros. Y también es curioso porque YouTube pertenece a Google, ¿no? O a la matriz de Google, Alphabet. Y en Google, en el buscador de Google, no ocurren estas cosas. El buscador de Google siempre ha sido muy bueno y sigue siéndolo. Pero no es porque los de YouTube no conozcan el algoritmo que usa Google, evidentemente, son la misma empresa. Es porque este tipo de cosas tienen mucha más audiencia, se propagan mucho mejor en la red y tienen a la gente pegada al vídeo hasta que se acaba. No, pero a ver, si yo ahora de repente suelto algo, alguna animalada aquí en la radio, pues ¿qué es? Que me echáis. O en la televisión española ha pasado, pues hay algún presentador que de repente se le escapa algo antivacunas y oye, y hay una crítica directa y se le toman una serie de decisiones. Esto, claro, como en los medios no editados, digamos, ¿a quién despides? ¿No? Claro, ¿quién asume la responsabilidad? O sea, y esto es muy delicado porque es que es un fenómeno, el impacto social de la tecnología lo estamos viendo poco a poco, pero yo esto creo que es uno de los problemas graves. Mira el dato del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, según el cual el 26% de los españoles dice que usa YouTube para informarse. Sí, no puede ser. El 26%. O sea que, con ese algoritmo, imagínate la información. Para mí no es una fuente válida de información. Y luego la gente también criticará a otros medios porque también tendrán sus influencias y tal. Pero bueno, es... Sí, YouTube es un recurso muy valioso, hay un montón de material de primera calidad que puede usarse en docencia o para la formación continua del público, pero claro, ¿quién recomienda qué vídeos son correctos y quién no? Esto está igual que en las demás redes y redes sociales, está más allá del talento de las grandes tecnológicas de Silicon Valley, ¿no? Claro, por eso la clave es la educación siempre, ¿no? Y construir una infancia educada con mentalidad crítica, que sea capaz de saber que por muchos vídeos que veas sobre la forma de la Tierra nunca vas a ser terraplanista, ¿sabes? Pues sí, pero claro, esta es la conclusión sobre cualquier polémica que tratemos, que al final el problema es la educación, pero nunca hacemos nada para resolver ese problema en la escuela, ¿no? Sí, bueno, es que igual que comentábamos hace unos meses que en el colegio quizás se deberían dar clases de cosas útiles para la vida diaria, como cómo se cambia una bombilla, cómo funciona la electricidad, por ejemplo, ¿no? Pues sí. A lo mejor se deberían dar clases de cómo se usa... Yo estoy completamente a favor de esa propuesta. Bueno, tenemos un número de teléfono para que si quieren al final de este espacio, si nos quedan un par de minutos, hagan cualquier pregunta a Pere y a Javier o pidan su opinión sobre cualquier cosa. Pueden llamar o pueden escribirnos o mandarnos una nota de audio porque es un número de WhatsApp al 638-855-349. Lo repito, es el 638-855-349. Unos siguen negando el cambio climático o que la Tierra es redonda, otros buscan soluciones a ese calentamiento global que ya está cambiando nuestro modo de vida. Hace ya un tiempo que se habla de un posible remedio, que es intervenir artificialmente en el clima para almacenar el CO2, rebajar la temperatura del planeta o poner fin a las sequías. A esto se le llama geoingeniería. Es un poco, supongo, Javier, lo que hacemos tanto con las semillas, hacerlo con el clima. Bueno, es muy controvertido porque hay varias iniciativas que tratan de decir, oye, el cambio climático está pasando, vemos que la estrategia de reducir combustibles fósiles no está funcionando y en caso de que llegue una situación muy drástica, podemos intentar intervenir artificialmente en el clima. ¿Cómo? Pues desde tirar aerosoles a la atmósfera para que reflejen un poco más la luz solar, a fertilizar, o sea, meter una serie de sustancias en los océanos para que capten
más CO2 de la atmósfera, o lo que decías de capturar el clima, y se planteaba incluso como uno de los fenómenos del cambio climático son los huracanes y las tormentas más extremas, decir, oye, ¿podríamos intentar reducir la intensidad de un huracán? O cuando veamos que ese huracán se está formando y uy, esto tiene mala pinta, se planteaba tirar una bomba al centro del huracán para frenarlo. Entonces, estas cosas se están considerando durante un tiempo. Se ha pensado que, oye, los científicos, no os paséis, que esto puede tener consecuencias bastante para ser negativas. Dios, se decía antes. Hombre, y sobre todo hay un problema, una cuestión ética ahí, que es que si algo de esto funciona, por ejemplo, hacemos un aerosol de carbonato cálcico en las capas altas de la atmósfera y eso baja la temperatura media, como ocurrió en la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas en el 91, que redujo medio grado la temperatura media del hemisferio norte durante 4 años. Medio grado es de lo que estamos discutiendo sobre los acuerdos de París, o sea que los efectos podrían ser muy grandes. Pero el problema ético es, ¿debemos hacer esto? Porque eso puede desincentivar las medidas realmente importantes que son las de reducción de emisiones. Pero claro, la respuesta a esta pregunta dependerá de qué pase de aquí a 10 o 20 años, ¿no? Modificar el clima. Jonathan Gómez Cantero es geógrafo, es climatólogo y también es presentador de El Tiempo en Castilla-La Mancha Televisión. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días. Mala época para ser un hombre del tiempo, ¿eh, Jonathan? Mala época porque nunca llueve a gusto de todos y eso lo sufrimos nosotros cada día a nuestras espaldas. Y porque te van a preguntar 40 veces dónde va a ser el punto de más calor hoy y siempre tienes que tenerlo ahí en la cabeza, ¿no? Y tienes que decir toda España para no pillarte los dedos absolutamente con nadie. Oye, la geoingeniería o la ingeniería climática se empieza a plantear como una opción para combatir el cambio climático. Cuéntanos el primero en qué consiste y luego te voy a preguntar por unos casos concretos. Pues sí, aquí los compañeros que me han precedido lo estaban expresando. La geoingeniería tenemos dos tipos. Por un lado puede ser esa manipulación del clima para evitar que el cambio climático siga adelante, y por otro lado después podemos tener una geoingeniería meteorológica, es decir, que actúe en un momento y en un lugar determinado, no ya tan a largo plazo. Pongo un ejemplo, lo que se comentaba antes de lanzar cristales de hielo, por ejemplo, al espacio para evitar que nos llegue mucha radiación solar, haga un efecto espejo y la radiación antes de calentar el planeta sea de vuelta hacia el espacio. Eso sería una geoingeniería climática, pero luego tenemos una geoingeniería meteorológica que sería, por ejemplo, actuar directamente contra un huracán o contra una tormenta que se esté formando sobre una zona donde tenemos campos de cultivo y no nos interesa que caiga granizo. Yo te voy a contar una serie de casos. Dime si si es veraz esta información o si esto es posible que de alguna manera se estandarice. Imagínate que China tiene que hacer unos Juegos Olímpicos y no quiere que llueva en la ceremonia inaugural. ¿Puede evitarlo? ¿Puede evitarlo? No. Lo cierto es que no. Esto es algo también que tenemos que decir. La geoingeniería meteorológica a día de hoy existe y muchos países la han intentado usar, como por ejemplo China con la inauguración de los Juegos Olímpicos, bombardeando el cielo durante días para evitar que se formaran tormentas. Pero claro, es que esto es muy difícil de saber si verdaderamente tiene efecto y ya decimos que en la gran mayoría de los casos no lo tiene. ¿Por qué? Si lanzas un cohete con yoduro de plata, que es más o menos el elemento más utilizado para evitar que se formen las tormentas, lo que ocurre es que el propio viento acaba disipando ese yoduro de plata y después, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que ese yoduro de plata puede caer al suelo y queda depositado y deja de tener efecto en la atmósfera. Por lo tanto, es muy difícil que actúe, pero China verdaderamente lo estuvo aplicando y a día de hoy China es el país que tiene la mayor inversión en millones y millones de dólares para intentar producir lluvia artificial. De hecho, tienen en este momento un experimento del tamaño de la península ibérica en el interior de China para intentar producir lluvia en los campos de arroz. Oh, wow. ¿Y cómo la producen? Pues tienen varias chimeneas instaladas, repartidas por una serie de puntos estratégicos que los científicos que están llevando el proyecto han considerado, y desde ahí, por esas chimeneas, están lanzando yoduro de plata continuamente. Entonces lo que quieren es incentivar que ese yoduro de plata se recubra a su alrededor de ese vapor de agua, de esas gotitas minúsculas de agua, y cuando alcance el peso suficiente, simplemente por el efecto de la gravedad, nuclear, ¿no? Nuclear, efectivamente, y luego ya precipite. Las partículas higroscópicas naturales son las que en su núcleo tienen ese agua que luego cae. En el mayor número de los casos son partículas de sal, polvo, cenizas, pero claro, el yoduro de plata es una partícula higroscópica muy buena para atrapar esa humedad, se recubre de agua, pesa y precipita. Ahora que está tan bueno, iba a decir de moda, tanta gente ha visto la serie Chernóbil, cuando la radiación se dirigía hacia Moscú,
se dice que Rusia decidió enviar aviones para provocar lluvia y que no llegara a afectar esa radiación a la capital, que esa lluvia se produjo y que descargó sobre Bielorrusia. Sobre Bielorrusia, Y el impacto efectivamente. fue más severo. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿También con yoduro de plata? También con yoduro de plata, pero aquí tenemos que decir que si no hay nada, si el cielo está completamente raso, si no hay ni una sola nube, por mucho yoduro de plata que tires, no vas a producir lluvia, porque ni siquiera tienes quizá vapor de agua. ¿Qué fue lo que ocurrió después de Chernóbil? Después de Chernóbil había un frente, muchas nubes, mucha humedad, estaba lloviendo, y Rusia dijo, lancemos para allá varios aviones que provoquen la lluvia artificial sobre, en este caso, Bielorrusia, para que no nos llegue a nosotros. Rusia lo hizo y efectivamente estuvo lloviendo lluvia radiactiva sobre Bielorrusia, y ellos sí que pudieron, ahí en ese momento y en ese lugar determinado, sí que se cree que fueron capaces de producir esas precipitaciones. Pero ya teníamos los condicionantes necesarios, es decir, un frente con muchas nubes, con mucha humedad y que ya era muy inestable, por lo tanto era susceptible de producir lluvia. ¿En España se ha hecho algo similar? En España sí que tenemos que decir que se ha hecho algo similar, y a día de hoy, por ejemplo, este tipo de técnicas están muy extendidas, por desgracia, entre algunos agricultores y algunas zonas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay agricultores que compran de forma ilegal lo que se llaman cohetes granífugos, y esos cohetes granífugos van cargados de yoduro de plata y ¿Qué me ellos... estás contando? Me Sí, estás sí, asustando sí. mucho, Jonathan. De hecho, el Seprona a menudo, por ejemplo, yo vengo de Castilla-La Mancha, a menudo el Seprona detiene estos cohetes granífugos de alguien que los compra ilegalmente, y de hecho teníamos que decir que en los años 60 los cohetes granífugos se podían comprar del mismo modo que comprabas un kilo de semillas de girasol, del mismo modo, y la gente compraba este tipo de ¿Y cohetes. ahora son ilegales o qué? Ahora son totalmente ilegales, Hay además mercado negro. hay mercado negro, además es que no funcionan, es algo que también tiene que quedar muy claro, pero hay quien piensa que sí que funciona, sobre todo en el caso en el que se esté formando una tormenta, para disipar esa tormenta y que esa tormenta no llega a producir pedrisco, que después nos dañe la agricultura. Entonces, ahí sí que hay muchos agricultores que están metidos, pero bueno, me voy a otro ejemplo a gran escala. El canal de Isabel II ha estado haciendo proyectos de investigación de esto en la Sierra de Madrid. De este modo intentaban producir nevadas para que tuviéramos nieve en la Sierra de Madrid y por lo tanto teníamos acopios de agua. Esto mucha gente lo desconoce, pero el canal de Isabel II ha estado investigando con esto Bueno, en la Sierra. Lo que no haya investigado el canal de Isabel II. Y también le han investigado a él, ¿eh? No voy Y a también sí, ha sido mutuo, ha sido Sí. mutuo. Pero esto tampoco de miedo, porque claro, yo me estoy imaginando a un agricultor con una especie de, no sé, petardo de fuego artificial disparando hacia arriba, porque ese es el sistema, supongo. Sí, ese es el sistema. Hay dos sistemas. Uno es desde el suelo y otro es poner una serie de esos petardos o poner algo similar a cuando se tira una bengala en las alas de avionetas. Pasan volando y ahí lo que ellos hacen es lanzar ese yoduro de plata que ya decimos no sirve absolutamente para nada. Pero luego esto, que ya decimos que no sirve para nada y tiene que quedar muy claro, luego esto nos lleva a leyendas urbanas, como por ejemplo la de los chemtrails, efectivamente, que esto es una leyenda urbana y auténticamente malvada que está trayendo muchos problemas, que son esas estelas que dejan los aviones comerciales o aviones de mercancías, aviones como ¿Qué es? cualquiera de nosotros podamos coger. Vapor de agua, Que es esencialmente, vapor de ¿no? agua, lo que quema simplemente un motor de combustión del avión y deja esas estelas, y hay quien piensa que esas estelas, eso que llaman chemtrails, es una leyenda urbana con la cual fumigan a la población, crean tornados, crean tormentas, crean inundaciones, y aquí también tenemos que decir que, por ejemplo, en el sureste peninsular hay un gran movimiento de agricultores en contra de los chemtrails, que esto es una leyenda urbana, y que dicen que el turismo, es decir, las grandes cadenas hoteleras, pagan a los aviones para que pasen lanzando estos gases, no llueva, los cielos se queden despejados, ellos puedan cobrar bastante al turista alemán que pretende bañarse en nuestras playas Esto y a YouTube, ellos no les llueve. O sea, las teorías conspirativas, Son cada realmente uno se las Si dedicaran, aplica su- si dedicaran todo ese talento y ese ingenio a algo útil, Sí. O a hacer punto de cruz, con eso nos bastaba. sí, con eso no basta. Sí. Oye, hablamos aquí de una cosa que es un concepto nuevo, Jonathan, que es la ética ambiental, ¿no? Sí, la ética ambiental, pero aquí, por ejemplo, en esto de la geoingeniería, nos deberíamos plantear si es ético o no manipular el clima. Vamos a suponer que estamos en un contexto de cambio climático, que los países no se ponen de acuerdo, que en Estados Unidos gana un señor que niega el cambio climático. Todo esto es un supuesto que ya se ha dado en algunos casos. Y el cambio climático sigue adelante. ¿Sería una solución factible lanzar cristales de hielo al espacio para que hicieran el efecto espejo y no nos llegara la radiación? Pues seguramente haya quien piense que sí. Y os diré que una de esas personas que piensa que sí es el señor, uno de los más ricos del mundo, Bill Gates, que tiene invertidos millones de euros en investigación de geoingeniería. Este señor está muy convencido de que la geoingeniería será una solución en el futuro. Pero yo me vengo a otro ejemplo práctico. Si tenemos una sequía muy intensa en algún país, por ejemplo, de África, donde además no tienen recursos, no tienen desaladoras, no tienen agua, ¿sería una solución producir lluvia artificial para que esta gente pudiera beber?
Quizá deberíamos plantearnos cuándo sí y cuándo no. Sí, sí, seguro, pero se están haciendo experimentos y yo creo que, o sea, negar de cuajo una posibilidad es demasiado prematuro. Es decir, yo estaba leyendo hace poco sobre un experimento que están haciendo en Harvard de geoingeniería muy localizado en el desierto de Arizona. Los mismos autores hablan de esta ética ambiental, decir, oye, que esto no estamos preparados para hacerlo. Es casi como con el mundo farmacéutico, que hacen investigaciones y dices, mira, esto podría, tal cual, pero no estamos todavía preparados. Pero sí que puede llegar ese momento de desesperación o algo extremo que dices, oye, es que a lo mejor sí que no nos queda otra opción que arriesgar un poco a intentar rebajar de manera artificial la temperatura del planeta. En 20 años la temperatura ha subido demasiado. Los fenómenos climáticos extremos están complicando la vida en zonas tropicales y subtropicales, y la sequía pertinaz nos acosa a todos. Habrá que replantearse estas cosas. Lo que hay que tener cuidado es en que no desincentiven el objetivo central, que es reducir emisiones, claro. Que no lo utilicemos como una excusa para seguir emitiendo todo lo que emitimos. Para mí, además, justamente el problema está ahí. ¿Por qué en este momento pensar en una solución tan descabellada, porque es auténticamente descabellada, si ya tenemos la solución al cambio climático, que es reducir las emisiones? Ya, no, pero Ya pensar una tenemos que solución. pensar, porque esto tarda muchos años en que aparezca, ¿sabes? Es decir, por eso la ciencia tiene que ser cauta, pero no limitarse por, ¿sabes? Tiene este punto de arriesgarse ya. Yo Todo creo que esto- está bien investigar. Todo esto me recuerda a un libro. Hay un libro que se llama El genio, de un autor alemán, que es un meteorólogo que descubre la máquina para manipular el tiempo, para manipular la meteorología. Acaba destruyendo su país. Acaba destruyendo. Y después, es que a mí esto me da mucho miedo, porque vamos a suponer que verdaderamente dentro de 40 años tenemos las posibilidades de reconducir, entre comillas, el tiempo a nuestro antojo. ¿Quién lo va a hacer? ¿El turismo, la gran cadena hotelera que quiere los cielos despejados, o los 4 agricultores pobrecitos ya muy mayores que quieren que llueva? Ahí ya sí que vamos a entrar en algo muy peligroso, que sería que cada uno manipule según lo que pueda pagar, y eso es un auténtico problema. O Por lo según tanto, el PIB de vayámonos cada vayámonos olvidando. Porque además no hemos introducido, ya no hay tiempo, el elemento militar, que esa es otra. Oye, gracias por la conversación, aunque nos has dejado un poco de mal cuerpo. Jonathan Gómez Cantero, que es geógrafo, es climatólogo y también presentador del Tiempo en Castilla-La Mancha Televisión. Déjame que te pregunte, ¿hoy va a hacer calor? Hoy va a Seguramente, hacer ¿no? calor, efectivamente, en todo el país. Eso Javier, te lo podía haber dicho y yo. los próximos días también, ¿eh? Vale, gracias, Jonathan. Un abrazo. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Javier San Pedro, Pera Estupiñá. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. So come away with me, baby. Join me in my car, girl. Oh, we can go real far away, away from here. Yeah, anyway, wanna go take it, baby. Join me. Oh, we can go. Oh, we can go real far. Yeah, oh, yeah. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.